Muy buenas noches a todos nuestros estimados hermanos y amigos. Bienvenidos a una transmisión más de estos momentos con Dios. Les habla el pastor Vladimir Burgos, quien por la gracia y la misericordia del Señor estamos sirviendo en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial, ahí en el sector de Villa Juliana, sector del aeropuerto, juntamente con mi familia y un precioso grupo de líderes que estamos ahí al frente de batalla, procurando hacer la voluntad del Señor. Vamos a tomar una porción de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Dice la palabra de Dios: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno, mis amados, vamos a continuar con este estudio del Yo Soy de Cristo. Les decía que el día de ayer hicimos una mención a algunos aspectos generales, pero es que realmente estamos como dándole un matiz muy por encimita, porque cada Yo Soy de Cristo es tan profundo, o sea, encarna tanto lo que es Cristo para nosotros, que perfectamente podríamos de cada Yo Soy sacar un estudio. Y la Biblia dice que es insondable sus riquezas. Entonces el Señor precisamente les dice a su audiencia, que en su gran mayoría eran personas que estaban en oposición, ese Yo Soy representaba la capacidad de alumbrar, de dirigir, y ellos pues de una vez lo atacaron, que él no tenía ninguna autoridad para dar testimonio de sí mismo. El Señor apela a la palabra y les recuerda mucho ese: si ustedes supieran quién soy, entonces entenderían. Entonces vamos a mirar, amados hermanos, que la luz, desde el principio Dios se quiso manifestar a través de ella. Y es que el término luz habla en primer lugar en el hebreo de ser o hacer luminoso. Hace referencia al alba, a un relámpago o a ello que transmite felicidad. Vemos que en la creación lo primero que el Señor hizo fue la luz. Ahora, en el griego phos significa hacer manifiesto por rayos. También habla de fuego o de resplandor. Dios, la Biblia nos habla que Él es luz. Entonces, quiero presentarle algunos textos que nos hacen mención precisamente a eso. Y por ejemplo, en el libro de los Salmos, capítulo 27, es un salmo muy conocido. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Es decir, que el Señor, cuando se presenta como la luz del mundo, está tomando unas bases escriturales en el Antiguo Testamento muy conocidas por el pueblo judío y su consecuente aplicación o beneficio. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que Dios es luz, que el Señor es luz, es porque la luz precisamente transmite salvación. Ahí el salmista lo dice: es mi luz y mi salvación. Ahora, en el capítulo 43, hay más adelantico, dice la palabra del Señor en el versículo 3: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La luz nos habla también de dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, y mire que aquí también hace referencia entre la luz y la verdad. Entonces, la luz nos muestra el camino por donde debemos seguir. Pero también, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, encontramos en el capítulo 42, el versículo 6, dice la palabra de Dios: yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. El Señor es la luz del mundo, porque es que en Él se iba a cumplir un pacto.
Ahí lo dice que el Padre lo iba a guardar, lo iba a poner por pacto al pueblo. Y su primera incidencia es que iba a ser la luz a las naciones. ¿Por qué? Porque recordemos que para el pueblo judío, según su cosmovisión, los únicos que podían ser salvos eran ellos. Pero el Señor pues les trató de enseñar de que Él había venido era a salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos, a todos los hombres. Entonces, por eso hace referencia al pacto. Ahora, si nosotros vamos al Evangelio según San Juan, ya en el Nuevo Testamento, en capítulo 1, dice la palabra de Dios en el versículo 4 y 5, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Recuerde que en el Antiguo Testamento para el pueblo judío, la vida y la luz están muy relacionados. O sea, dando a entender que quien está en luz tiene vida. A quien se le apaga la lámpara está en tiniebla, hablando de la perdición y la condenación. Entonces dice aquí, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, mire que aquí está dando a entender que Cristo como luz del mundo no solamente dirige, salva, hace una protección bajo un pacto, sino que da vida. ¿Por qué? Porque aunque las tinieblas de maldad y de pecado quieren venir a sepultar una esperanza, todo aquel que cree en Cristo, esa luz prevalece, es decir, es superior a las tinieblas. Entonces, eso es algo que da a entender como cuando una persona está en su momento exánime, está moribundo y recibe ese aliento de vida y se levanta. ¿Qué es lo primero que, una persona demuestra que está bien? La luz en sus ojos. Cuando una persona está enferma es como una mirada apagada. Ahora, también vemos en San Juan capítulo 12, San Juan capítulo 12, el versículo 36, dice, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Hablando de quién? De Cristo. Dice, para que seáis hijos de la luz. Todo aquel que recibe a Cristo, pues es partícipe de su naturaleza. Y una de esas manifestaciones precisamente es que somos hijos de la luz. Por eso, Primera de Tesalonicenses lo dice de esta manera. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Por qué razón el creyente no participa de ninguna clase de los vicios que entretiene y sepulta en la maldad a tantas personas? Porque son todavía de la noche. No les ha alumbrado la luz de Cristo o no se han querido dejar alumbrar. Pero los que por la gracia y la misericordia del Señor hoy disfrutamos de su luz, dice, nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Siempre las tinieblas, la oscuridad tiende a dar esa oportunidad para la práctica del pecado. Ahora, en Romanos capítulo 13, el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esta expresión, la noche está avanzada y se acerca el día, está dando a entender que nosotros como iglesia, cada día que pase, se va cerrando el círculo del propósito de Dios con la iglesia y va a aparecer nuevamente el nuevo crepúsculo del propósito de Dios con el pueblo de Israel. Por lo tanto, haciendo ese paralelo, aunque para el pueblo de Israel es de noche, pero está dentro de lo que se tiene el tiempo del día, porque el día para el judío empieza a las 6 de la tarde, está avanzando el día, pero no el día de luminosidad, sino de las 24 horas que lo componen. Entonces, nosotros que entramos en ese propósito, que vinimos a ser parte de la luz del mundo, que es Cristo, porque Él alumbra en nuestros corazones, ¿qué debemos hacer? Armarnos de esas, vestirnos de esas armas, más bien. Es decir, nosotros procurar vivir y agradar a Dios con las armas de la luz. Aunque el entorno sea hostil y sea tenebroso,
El Señor nos ha dotado de unas armas para que nosotros podamos vencer. Por eso el Señor Jesucristo siempre querrá que nosotros, amados hermanos, podamos disfrutar de su luz, porque Cristo es la luz del mundo. Si usted, amigo que me ve, todavía está en tinieblas, Cristo quiere alumbrar tus tinieblas. Cristo quiere iluminar nuestra vida con su faz, con su presencia. Pero también encontramos en lo yo soy de Cristo otro aspecto, y es ahí en el Evangelio según San Juan, el capítulo 10, y es el yo soy la puerta de las ovejas. Dice el versículo 7 al 9, dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces Cristo es la puerta. Para el pueblo judío, como podemos ver ahí en la imagen, habían dos tipos de apriscos, llamémoslo así, de lugares de refugio donde los pastores guardaban en la noche los rebaños. Uno era bien fortalecido, y había una puerta pues que necesitaba quien la abriera, y solamente el portero es el que tenía la llave, que hace referencia en los primeros versículos. Dice en el versículo 1, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esos apriscos eran grandes, donde diferentes rebaños los metían ahí para que se cuidara en la noche. Haga de cuenta como en lo que hoy hacen en un parqueadero. Guardan ahí los vehículos, y a la noche, bueno, cuando sea necesario, cada quien va con su llave y saca su propio vehículo. Pero quien no es el dueño, entonces trata de entrar por otra parte que no sea la puerta, o con engaños, y a tratar de robarse. Eso es lo que habla el Señor en esta primera parte. Pero había otra aplicación de la puerta, y es cuando el aprisco era un poquito más pequeño y las paredes un poquito más bajas, de todas maneras suficientemente altas para que las ovejas no saltasen. Pero en ese caso, ¿quién era la puerta? La puerta era el pastor. El pastor se colocaba, como está ahí en la figura, se colocaba en la entrada, la única abertura que había para que las ovejas entraran o salieran. Pero no podían salir o entrar si el pastor estaba ahí. O sea que, por eso el Señor dice: yo soy la puerta. Entonces vamos a mirar que la puerta manifiesta la exclusividad de la salvación por Jesús. Ahí el Señor dice: el que por mí entrare. O sea, Cristo en este yo soy está haciendo referencia de que solamente la salvación es por Él, es exclusivo, aunque en todo lo yo soy, el Señor afirma su exclusividad, pero cada uno nos va mostrando un aspecto. Entonces, en este caso, la puerta nos hace referencia que es el único medio, la única manera correcta y legal para entrar y ser salvo. Ahora, el término puerta significa entrada o portal, porque abre o cierra. El Señor es el único que puede abrir y cerrar la puerta. Lo dice: yo soy el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. O sea, en cuanto a la salvación, el Señor no le va a cerrar la puerta a nadie, porque Él dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero cuando una persona fallece, la puerta se le cierra porque su oportunidad se perdió. O cuando una persona desprecia a Dios y no quiere nada con Dios, aunque el Señor le dé la oportunidad, Él mismo se está cerrando para la salvación. Pero mientras haya esperanza, mientras haya vida y esperanza, porque es mejor perro vivo que león muerto. Es decir, todavía, si usted me está viendo y me está escuchando, usted todavía puede ser salvo, pero necesita entrar por la puerta. Ahora, miren esto muy importante:
El término oveja en el griego significa algo que camina hacia adelante. El Señor compara a su pueblo como la oveja, porque la oveja siempre va hacia adelante. ¿Por qué? Porque la oveja sigue al pastor, que es lo que vamos a mirar en unos minutos. Entonces, si la puerta se le abre, es para que siga adelante. Por eso es que la iglesia está llamada a siempre ir creciendo, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder, vamos de triunfo en triunfo, vamos de batalla en batalla, pero en victoria, en victoria. Siempre que nosotros entendamos que vamos en victoria, es inherente comprender que son infalibles las pruebas, las dificultades, pero hay victoria en el nombre de Jesús. En Cristo somos más que vencedores. Ahora bien, mis amados, dice que el Señor aquí en estos pasajes que leímos, Él descubre dos tipos de personas que quieren simular ser pastores, que quieren simular conducir al rebaño. Y el Señor los llama ladrones y salteadores. ¿Y quiénes son ellos? Los que no entran por la puerta. Porque si las ovejas no pueden salir ni entrar si no es por la puerta, ¿cómo quien va a guiar las ovejas va a hacerlo por otra forma? Entonces el Señor dice, todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. O sea, con esta palabra está incluyendo a los que le están preguntando, a los que lo están señalando. El Señor no está tipificando como ladrones o salteadores a los profetas que envió Dios, no. El Señor está tipificando a todos aquellos líderes religiosos que pretendían tener el dominio del pueblo y que pretendían tener la hegemonía y manipulación de las cosas sagradas. Pero Cristo como hijo vino a decirle, ustedes no son siervos ni ministros de mi Padre, ustedes lo que son unos ladrones y salteadores. Entonces, mire que el Señor dejó esto claro para que aún en nuestros tiempos, toda persona que no entre por la puerta, es decir, ¿cuál puerta? La puerta de la obediencia, porque Cristo fue obediente hasta la muerte. Él dijo, el que por mí no entrare. Ahora, ¿será que no hay otra manera de saltarle la cerca? Claro, pero no es la manera correcta. Tiene que ser por la puerta. Entonces, ¿quién es un ladrón? Ladrón es aquel que roba con astucia y sin violencia, con engaño. La palabra nos advierte de los falsos profetas y los falsos maestros. Dice que engañan a los incautos, que les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de concupiscencias, que tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, que seducen las almas inconstantes, que son árboles otoñales, nubes sin agua llevadas por todas partes. Entonces, mire que la palabra dice que harán mercadería de vuestras almas con palabras fingidas. De los tales apártate, de los que no se sometan a la palabra, a la sana doctrina, dice el apóstol Pablo a Timoteo. No, apártate de los tales, los que quieran tomar la piedad como fuente de ganancia. Entonces, mire de que cuando el Señor se está colocando como puerta, es porque está diciendo solamente a través de mí es que usted realmente puede ser salvo. Hoy, por ejemplo, en este momento de consternación, están empezando a abundar mucha profecía y muchas cosas diciendo, es que el Señor me dijo, y que si usted se hace un agua con una pestaña, con un pelo, usted va a ser inmune. Esa es la vacuna del coronavirus. El otro, que si usted pone la mano sobre esta transmisión, me dijo el Señor que esta es la cura. Pero el otro sale diciendo, no, si usted hace esta agua, esta es la cura. Entonces, mire cuánta gente se apropia de la gloria de Dios y quieren pretender tener la revelación absoluta. El otro que dice una cosa, que dice otra, y por estas causas, amados hermanos, es que mucha gente se vuelve reticente al evangelio, porque si Dios dice una cosa, por ejemplo, uno lee los profetas, que fueron personas, algunos nunca se conocieron, de espacios geográficos diferentes, de entornos diferentes, pero uno nota que el mensaje es muy congruente. Jeremías no dijo una cosa, Isaías lo contradijo, no,
ellos se van complementando. ¿Por qué? Porque el verdadero instrumento de Dios, la persona que realmente Dios le da una palabra para conducir un rebaño, tiene que ser la misma. Por eso Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. ¿Qué mensaje hemos predicado? El mismo mensaje que se ha predicado a lo largo de la historia en las diferentes generaciones. ¿Por qué? Porque aunque la tecnología cambie, aunque las culturas cambien, el problema del ser humano sigue siendo el mismo, el pecado. El pecado. Y el único que trae cura para el pecado es Cristo Jesús. El único que ofrece la salvación es Jesucristo. Cristo es la única puerta. Por eso el Señor dice que el ladrón es aquel que roba con astucia, con mentiras. Véngase conmigo y Dios me ha dicho que tú eres un profeta a las naciones. Tú tienes un llamado para conmover las naciones. Y le ponen un acento ahí todo raro. No, si Dios quiere usarlo para que sea un profeta de las naciones, el Señor lo saca sin necesidad de que nadie le ayude. Él sí coloca a las personas adecuadas, porque precisamente la puerta nos muestra eso, que es por el sometimiento, por la obediencia. Pero el que obra los milagros y del que da el reconocimiento es Dios, no los ademanes, ni el juego de muchas técnicas de modulación de voz y otras cosas. No, lo que realmente hace crecer un nombre es la unción del santo, y eso la da Dios, porque a Él le place con quien Él le place y hasta cuando a Él le plazca. Entonces nos presenta otro, el salteador. Este salteador literalmente habla del maleante, del bandolero, del atracador, del que usa con violencia, de aquella persona que no solamente engaña, sino que arrastra lo que más pueda en aras del evangelio, y engaña y se roba las propiedades, se roba las almas como si fueran de él. No, que es que estas yo las gané. No, nadie gana. La Biblia dice que el que gana las almas es el Espíritu Santo. Nosotros somos colaboradores de su labranza. Pero el que hace la obra es Dios, el que da vida es Dios, el que da el crecimiento es Dios. La Biblia dice que el sabio gana las almas, sí. ¿Y cómo aprendió a ser sabio? Pues obedeciendo a Dios. Entonces, ¿la gloria para quién es? Para Dios, no para ningún mortal. La gloria es del Señor. Todo salteador, todo aquel que quiera robar, todo aquel que quiera apropiarse de lo que no es suyo, la Biblia dice, ese no es conmigo. Y por eso las verdaderas ovejas de Dios nunca siguen a un rebelde, nunca siguen a un salteador, nunca siguen a un ladrón, nunca siguen a un divisor, porque esa no es la manera de Dios actuar. La palabra lo dice. Por eso el Señor anunció que vendrían muchos Cristos, pero el Señor, ¿qué dijo? No les creáis. Si dicen que está en el desierto, no vayáis por allá. No, porque yo ya se lo advertí. Para eso está la palabra. La palabra. Todo aquel que Dios le use en profecía, no debe ponerse bravo si le juzgan la profecía, porque es una orden divina. Hay que juzgar la profecía si es de acuerdo a lo que dice la Escritura. Porque si no, puede estar entrando en estos problemas. ¿Cuántas iglesias se han dividido por falsos profetas, falsas profetizas, que lo único que hacen es hablar de su propio corazón? Y en su gran mayoría los falsos profetas siempre profetizan cuando el pastor no está, o siempre tratan de ir en contra de lo que el pastor dice, y se creen más santos que el pastor, y tratan y tildan al pastor de ciego, y el único que tiene luz son ellos. Eso es una evidencia de lo que la Biblia nos advierte. Ladrones y salteadores son. Pero mire que el Señor Jesucristo nos presenta aquí algo. Porque Jesús como puerta nos da varios privilegios. En primer lugar, nos da protección. Porque el Señor dice ahí claramente que el que por mí entra será salvo. Es decir, al pasar la puerta va a estar protegido por el aprisco, por el muro de fuego del poder de Dios.
¿Qué más ofrece? Salvación. Lo dice textualmente, será salvo. Dice, entrará y saldrá. Nos habla de que allá va a haber, dice también, y hallará pastos. ¿Qué va a haber ahí también? Va a haber sustento, va a haber alimento. Pero también, como dice el Salmo capítulo 23, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Cuando usted sabe que está protegido, que usted tiene sustento, usted tiene descanso. El que entra por la puerta tiene descanso. ¿Y sabe qué más ofrece? Dice el versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El que entra por la puerta no tiene vida. Tenemos un vidonón, tenemos una vida abundante, porque Dios eso es lo que ofrece. Ahora bien, el Señor seguidamente utiliza una figura complementaria y es el del pastor. Jesús es el buen pastor. Dice el versículo 11 al 14, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Ahora, el Señor utiliza la figura del buen pastor porque esta figura era muy común para los judíos. La región de Judea era muy propicia para el pastoreo y por ende la vida pastoril era muy reconocida porque aunque era una llanura pues más o menos extensa, sin embargo era como una meseta, o es como una meseta. Por lo tanto, había unos acantilados que descendían al valle desértico. Entonces, el pastor debía estar pendiente de que sus ovejas no se fueran alejando de la parte donde estaba pastoreándolos y de pronto se resbalara y se fueran, aparte de las amenazas de los lobos y las fieras, las hienas que querían dañar el rebaño. Entonces, aquí el Señor nos muestra un aspecto también muy precioso de su oficio divino, porque recuerde que Él se nos presenta como el yo soy, y aquí dice yo soy el buen pastor, o sea, no solamente el pastor, sino el buen pastor. Ahora, el término buen, el término base principal es hermoso, hermoso. La Biblia dice que la salvación hermosea el rostro. Entonces, también habla de recto, virtuoso u honrado. Aquí no se está refiriendo a hermoso en el aspecto físico, sino en el carácter. Como dice el apóstol Pedro a las mujeres, que no se atavíen de peinados ostentosos, adornos y todas esas cosas, sino el espíritu afable, el ornato incorruptible, en ese carácter interno que realmente embellece una persona. Entonces, aquí está hablando, bueno, habla de recto, de una persona que es honorable, que es cabal, íntegra. Y pastor, ¿qué es el pastor? Aquel que guarda y guía el ganado al aire libre. Y cuando habla de ganado, habla de ovejas, de ganado vacuno o caprino. Ahora, vamos a mirar algo más. Lo más destacable del pastor, ¿por qué el Señor se hace llamar el buen pastor? Porque esta figura es una de las figuras más hermosas que el Señor tomó. Porque resulta que el pastor, el Señor hace referencia del pastor y del asalariado. ¿En qué varía? Que el pastor, como lo dice el texto, es como si fuese el dueño de las ovejas. O sea, por eso dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando nosotros leemos la historia de Jacob le
le está en cierta manera haciendo como un reclamo a Labán, porque si él se le dañaba una oveja, se le moría o se la robaba, se la cobraban a él. Pero cuando él prosperaba, no le daban de más. Como muchos patrones hacen hoy en día todavía. Cuando, por ejemplo, los que tienen que ver con exportaciones o algún beneficio, sus ganancias aumentan, entonces no participan a los empleados. Simplemente, ahí sí se acuerdan que tienen que reinvertir, que tienen qué cosa y lo otro, mil excusas. Pero si, por ejemplo, hay un incremento del 200% en sus dividendos, en sus ingresos, en sus ganancias, de lo normal, o sea, aparte de lo que ganan normalmente, que ya está todo organizado, entonces, si acaso le dan el 1% de eso, como por no dejar, hay un bono ahí, como por no dejar, pero no es porque quieran. Pero cuando se bajan, cuando el precio de venta se baja, porque hubo cambio de aranceles, porque el dólar se subió, se bajó, o porque los implementos se subieron, entonces las ganancias se minoraron, entonces ahí sí, participan a todos. No, me toca bajarles el sueldo, me toca hacerle reducción del sueldo porque no nos vamos a quiebra. Ustedes verán, si no cerramos la empresa. Eso es maña vieja. Mire que a Jacob le pasó. Y por eso allá en Deuteronomio dice que hay que pagarle el jornal a la persona que trabaja en el día, porque si no él clama y Dios le tiene por pecado. Entonces, miren que el pastor es aquella persona que se entrega al cuidado del rebaño con sacrificio. ¿Por qué? Porque el pastor, mientras las ovejas están pastando o están durmiendo, le toca estar mirando. O sea, prácticamente no duerme. Duerme a raticos. ¿Por qué? Porque su trabajo es estar pendiente de esos animalitos, esos cuadrúpedos que tienen muchas deficiencias, que son un poquito incautos, torpes y que no ven bien. Pero tienen una facultad muy preciosa, y por eso Dios quiere que nosotros seamos como las ovejas, dependen del pastor. Por eso las ovejas no tienen ni garras, ni dientes afilados, ni cachos, no. Su defensa es la confianza en su pastor. Entonces el pastor es sacrificado, el pastor ama. ¿Por qué se sacrifica? Porque ama el rebaño. Lo que lo motiva es el amor y la paciencia, porque no puede pretender que las ovejas anden a como él quiere. No, él debe tratar de mantener el rebaño a un mismo paso. Entonces, mire de que dice, hay unos términos que nos muestran esas características preciosas, porque dice que el asalariado, cuando ve venir el lobo, pues no le importa, porque no son propias. Dice el versículo 12, de quien no son propias las ovejas. Y esto hace referencia de que el pastor podía ser el dueño como tal, pero si no era, si le entregaban un rebaño y su trabajo era ser pastor, tenía que responder como si fueran de él. Entonces el término propia significa pertinente a uno mismo. Por eso es que el Señor dice mis ovejas, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Le pertenecemos al Señor. Ahora, mire que ha habido algunas confusiones con el término asalariado. Hay personas que dicen que, por ejemplo, en el término pastoral, que si se le cancela un sueldo, un salario, eso es asalariado. No, porque en otros aspectos encontramos el término salario viene del término sal, que es lo que se le daba correspondiente al trabajo de una persona. Como dice allá en la parábola, se le dará lo que es justo. Se le llama asalariado porque a sin sal, el término a que precede, habla de sin, es decir, quien no le pone ánimo, que no se la suda, que no hay un esfuerzo. Y eso no solamente aplica en el trabajo pastoral, en cualquier trabajo. Por ejemplo,
Un médico con vocación está ya al frente de batalla y por eso son llamados los héroes en este tiempo. Y Dios bendiga a todos los médicos y todo lo que tenga que ver con el personal de medicina y que están laborando y dependiendo de Dios porque los mueve una pasión, que es salvar vidas. Ah, pero el que quiere ser médico por los honorarios, patitas para que te tengo. Porque él no, uy, ¿cómo se le ocurre que yo voy a dar mi vida? No, si yo estudié para llenarme de plata. Eso en cualquier profesión lo hay, en cualquier vocación. Entonces, el Señor lo que está queriendo decir aquí, asalariado hace referencia de aquel que no toma como propia las ovejas. Por ejemplo, si el Señor trae una alma y se pierde, ¿quién la manda? No volvió a la iglesia, seguro la cargó el diablo, ya que ya descarriase. No, la Biblia dice que como si el pastor diera cuenta por ellas. O sea, cuando Dios llama a alguien de pastor y Dios le lleva un rebaño, ese pastor tiene la responsabilidad de estar pendiente, de estar entregándole el alimento que Dios da, la palabra de Dios, estar cuidándolo. ¿Cómo? Con amor, demostrándole su protección, su cuidado, no volviéndose el mensajero, ni el esclavo, ni el mandadero, decía nuestro amado pastor José Mero Mendoza, porque a veces se malentiende que el pastor tiene que estar, es como el mensajero de estar todos los días en la casa de cada uno. No, porque a qué horas entonces él se prepara, a qué hora busca el alimento para darle al pueblo. No, todo tiene su espacio. La Biblia dice que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Pero estamos haciendo referencias a la pasión, que el rebaño se sienta amado, se sienta estimado, que tenga un espacio para él. Eso es ser pastor, ser buen pastor. Pero por ejemplo, una persona que nunca, imagínense cómo podrá ser un buen pastor alguien que esté al frente de una mega iglesia. Es muy difícil, muy difícil. Aunque hay iglesias que delegan y delegan y delegan, sí, pero el pastor, decía nuestro hermano Alberto Ortega, debe oler a oveja. Porque ¿cómo puede ser un pastor que nunca tenga relación con su rebaño? Sino lo único que recibe es el peso de la lana. De ninguna manera. No. Debe oler a oveja. Debe sentir esa unidad entre la oveja y el pastor. Por eso Cristo dice en la Biblia que Él vino y no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y que Él participó de carne y sangre. O sea, se identificó con nosotros. El Hijo del Dios viviente. Ese se humilló como buen pastor ahí con nosotros. Y aquí está con nosotros. Por eso Él es el buen pastor. Ahora, el otro aspecto es, dice, que contrapone entre el asalariado y el buen pastor, es porque al buen pastor le importan las ovejas. Y el término importar significa cuidar, se interesa por ellas. Se interesa. Entonces, permítame mostrarle cuál es la relación que Dios espera que tengamos con el buen pastor nosotros como ovejas. Porque Él se nos presenta, yo soy el buen pastor. Pero recuerde que muchas veces en los rebaños o en los apriscos, de vez en cuando se metía un cabro o un camuro. Pero Él dice, yo soy el buen pastor de las ovejas. Y por eso allá en Mateo 25 dice, y en aquel día el Señor separará las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda. Entonces, ¿cuál es la relación? En el versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, número uno, el Señor sabe realmente quiénes somos ovejas, o quiénes somos camuros, o quiénes somos cabros. El Señor lo sabe. ¿Y cómo se sabe? Por sus características. Porque la abundancia del corazón habla la boca, los ojos, las manos, todo. Entonces, lo que tengamos dentro lo vamos a reflejar fuera. Entonces, número uno, el buen pastor conoce las ovejas. Número dos, se da a conocer.
Toda oveja del Señor disfruta del cuidado de su pastor, del buen pastor, de Jesucristo de Dios, el Hijo de Dios. Entonces, Dios no es lejano, no, Él se hace cercano y Él quiere que le conozcamos. ¿Y cómo le conocemos? Por su palabra, por su palabra. El buen pastor las junta en un rebaño. El Señor les dice, yo sé que hay ovejas en otro redil, las cuales también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. En el propósito de Dios, aunque en este momento hayan muchos concilios y denominaciones, iglesia es una sola. Y pastor, uno solo, Jesucristo de Nazaret, el buen pastor. Por eso, mis amados, nosotros debemos procurar mantener una de las características de la iglesia, la unidad. Unidad. ¿Y cómo nos funde el Señor en uno? Cuando nosotros nos sometemos a su palabra. Hay quienes confunden la unidad con el ecumenismo, que es diferente. Que tratar de mezclar todos, cada cual con sus características, con sus postulados, así sean antibíblicos, así sean apostasía, herejía, no me importa, desde que nuestra boca diga que Dios es bueno y que Dios es misericordioso y que todos vamos para el cielo, no sirve. No, Señor, la Biblia no aprueba eso. Eso es humanismo, eso es de aquí de la tierra. Dios sí quiere que seamos uno, pero dice, como tú y yo, Padre, somos uno. O sea que para que el Padre y el Hijo estén en perfecta unidad junto con el Espíritu Santo, es porque son de la misma esencia. Son santos, son justos, son puros, entonces, ¿cómo debemos ser la iglesia? Igual. Las diferencias doctrinales las hay porque el hombre las ha levantado. Por eso hablo primero de los ladrones y salteadores. Pero el evangelio es uno solo. Sana doctrina es una sola. Y la sana doctrina no es solamente creer en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Sana doctrina es entender toda la estructura que nos enseña la Biblia. La santidad, la salvación por la fe, la llenura del Espíritu Santo, la inspiración de la palabra de Dios, la creencia en el rapto de la iglesia, la creencia en la segunda venida de Cristo, en que hay un cielo y hay un infierno, en los dones, en el fruto del Espíritu Santo, en el bautismo en el Espíritu Santo. Eso es parte de la sana doctrina. No es solamente un aspecto, por eso debemos estar unidos, el Señor nos va a juntar, pero debemos ser ovejas. ¿Qué otra cosa? El buen pastor entrega su vida. Dice el versículo 17, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. El Señor Jesucristo es Dios, pero Él se despojó y se abandonó por completo en la voluntad del Padre para cumplir el ministerio mesiánico de ser el siervo de Jehová, el siervo de Dios. Pero Él, como persona, es Dios. Por eso Él dijo, a mí nadie me quita. ¿Cómo van a matar a la vida? Es imposible, a menos que Él mismo dice ahí claramente, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, Él se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Y la vuelve a tomar, porque Él es Dios. Y por último, el buen pastor le da a sus ovejas la vida eterna. Versículo 28 dice, el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Por eso, amado hermano, si usted es de Cristo, si usted y yo permanecemos en Cristo, si usted y yo creemos que estamos en las manos del Señor, dígame por qué usted está asustado con los brujos, hechiceros, por qué usted está asustado por tantas cosas, si la Biblia dice, nadie la arrebatará de mi mano. ¿Usted por qué acepta maldiciones? ¿Por qué si la Biblia dice que estamos en las manos de Dios y nadie la arrebata? A menos que usted no quiera andar con Cristo, a menos que su confianza no sea Cristo, sino que usted esté confiando en lo que usted hace, que usted esté confiando en lo que usted ora, en lo que usted ayuna, en lo que usted evangeliza, en lo que usted hace. Ahí sí está el problema.
De la gracia habéis caído y los que os justificáis por las obras de la ley. Pero si usted está en Cristo y Cristo está en usted y la vida está corriendo en usted, ¿por qué usted va a tener miedo de la muerte? ¿Por qué va a tener miedo de las tinieblas? Tranquilo, Dios obrará. Ahora, ¿con esto quiere decir que el cristiano no va a sufrir o no? No, claro, todo eso es de la manera que está establecido que el hombre muere una sola vez y después del juicio, eso es algo que a todo ser humano le va a pasar, excepto a los que partan en el rapto. Pero eso son cosas que vamos a sufrir, claro que podemos sufrir, que no podemos enfermar, sí, el Señor lo permite. Cualquier cosa puede pasar, pero me estoy refiriendo a su confianza, y mi confianza debe estar puesta en el Señor, que Él nos tiene en sus manos, y de sus manos nadie nos arrebata. Nadie, ningún cristiano puede estar endemoniado, ningún cristiano puede usted estar, hermano, orando cosas raras ahí, como si usted estuviera en las manos del diablo. No, señor, si usted está en Cristo, que usted pueda estar oprimido, influenciado por el diablo es otra cosa, pero usted no puede estar endemoniado, ni usted puede estar con el diablo agarrado, que no. Crea lo que dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.